Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez, encantada de saludarlos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la justicia alternativa. Quédense con nosotros, vamos a tener al doctor Emiliano Magallanes, él es presidente de la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara y tiene mucha experiencia en el tema. Así que sigan aquí en Búnker Informativo. Bien, pues continuamos y mucho gusto saludarlo, doctor. Qué bueno que está aquí con nosotros en este programa de Búnker. Al contrario, Janet, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias. Bueno, primero comencemos por definir este concepto, que entiendo no es nuevo, pero sí tiene poco tiempo que se aplica en Jalisco. La justicia alternativa, ¿qué es? La justicia alternativa, en pocas palabras, Janet, son los distintos métodos alternos que le permiten a los ciudadanos, a través de la mediación o conciliación, encontrar una solución amigable, pacífica, que pueda satisfacer las necesidades y expectativas en torno a una controversia. De forma neutral e imparcial, un tercero, el facilitador, va a acompañarlos para restablecer la comunicación, que es un elemento muy importante para que los seres humanos nos pongamos de acuerdo y podamos encontrar las mejores soluciones a través de este diálogo colaborativo. Entonces, los métodos alternos es un espacio transparente en donde se garantiza la igualdad y la equidad de los ciudadanos, en donde se democratiza el acceso a la justicia y que nos permite construir cultura de paz. Estos métodos que concilien y que no desgasten tanto a las personas, ¿no? Muchas veces los juicios pues pueden ser muy largos, muy cansados también, en donde se gaste a veces mucho dinero también. Entonces, de alguna manera esta es una de las bondades que presenta la justicia alternativa. Efectivamente, Janet. La justicia convencional, acudir a un tribunal o juzgado, implica tiempo, implica un profundo desgaste económico, emocional y psicológico, y en muchos casos enfermedades que las personas desarrollan a través de una controversia legal. Todo eso podemos dejarlo en el pasado para que a través, por ejemplo, de la mediación, primero tengamos el control de la solución de nuestro conflicto. Podamos establecer de qué manera, en qué tiempo vamos a cumplir un compromiso con la otra persona con la cual tenemos un compromiso económico, un tema, por ejemplo, de pensión de alimentos, un tema de convivencia con la familia, con niños, niñas, un tema de adeudo, un tema de arrendamiento, por ejemplo, también. Y con ello vamos no solamente a resolver el conflicto de forma pacífica, sino que vamos a obviar muchísimo tiempo. Imagínate, Janet, en Jalisco aproximadamente la judicatura del Estado a través de los juzgados de primera instancia tardan alrededor de 36 meses en emitir una sentencia en primera instancia. Sí. A través de la mediación, en promedio 2 sesiones que duran aproximadamente 2 horas, una sesión inicial y una segunda sesión de cierre de 2 horas aproximadamente, podemos encontrar un convenio que asocia todos los acuerdos de los ciudadanos participantes y que a través de la Ley de Justicia Alternativa por medio del instituto se puede elevar a categoría de sentencia. Eso además evita desgaste emocional, psicológico y sobre todo que se desquebraje el tejido familiar muchas veces o el de una empresa. Recordemos que más del 80% de las empresas en México son familiares, sí, que son transgeneracionales, y muchas veces los conflictos entre la propia familia es lo que impide que continúe la empresa. Entonces es fortalecer también estas unidades económicas, el tejido comunitario también con la mediación social. Es una gran bondad implementar los métodos alternativos. Entonces son muchas ventajas. Y eso que dicen que la justicia es pronta y expedita, pero la realidad es que no es cierto eso en lo tradicional, ¿no? En la justicia tradicional, pues sabemos que cuesta y que es muy largo. Entonces, aquí en esta parte de la justicia alternativa, ¿tiene algún costo o qué es lo que se podría gastar, aparte del tiempo? La Ley de Justicia Alternativa prevé 2 modelos, los centros públicos y los centros privados de mediación. Los centros públicos son instituciones públicas que dan un servicio gratuito, como el propio Instituto de Justicia Alternativa y toda la red que se tiene en el estado de Jalisco, prácticamente en todas las cabeceras económicas
del Estado de Jalisco. Pero también la ley, Janet, prevé la acreditación de centros privados, despachos, notarías, corredurías, colegios de profesionistas, universidades privadas, etcétera. Hoy en Jalisco están acreditando sus espacios como centros privados de mediación, en donde eventualmente sí habría una remuneración económica por el servicio privado, profesional, que están brindándole a la ciudadanía de los métodos alternativos. Entonces, con muchos sectores, por ejemplo, en la salud o en la educación, en donde hay una oferta pública consagrada en la Constitución, en las leyes, pero que también hay oferta privada, como universidades privadas o hospitales privados. En el caso de la justicia, a través de los métodos alternos y por medio de la ley de justicia alternativa, también los ciudadanos tienen esas dos opciones, la oferta pública o la oferta privada. Ambas tienen que ser de la misma calidad, eficiencia, eficacia, garantizando principios como la neutralidad e imparcialidad. Esto es muy importante, Janet, para transmitirle confianza, credibilidad al proceso y los ciudadanos realmente confíen y participen de una manera colaborativa en el procedimiento. Y mencioné también el tema del tiempo, ¿no? Pero sí quisiera aquí que nos aclarara, doctor, pues cuánto tarda y cuál es como el tiempo que nos estamos ahorrando también en esos juicios muy largos. Y aquí en esta parte de la justicia alternativa, pues cuánto tiempo más o menos se tomaría tratar algún tema, pues ya sea familiar y que pues sabemos que sí se reduce ese tiempo y ese desgaste. Justicia tradicional, 36 meses, aproximadamente 3 años y medio. Justicia alternativa, si hay disposición, voluntad de los participantes, porque esta es una característica muy importante, Janet. El principio rector de la mediación es la voluntariedad de los participantes. Si esto existe, en 1 o 2 sesiones, en un marco de tiempo de 30 a 60 días, cuando mucho, los ciudadanos pueden tener una solución viable legalmente en términos de su cumplimiento, que restablezca la comunicación, cumpla las expectativas que tienen los participantes y restablezca esa convivencia tan importante en una familia, en una comunidad, en una empresa, en una situación de índole laboral, por ejemplo. Entonces, son muchas bondades en relación al tiempo, claro, pero también a los beneficios cuantitativos y cualitativos que tienen que ver con evitar muchos desgastes de toda naturaleza, pero sobre todo el transparentar el proceso. Desafortunadamente, la justicia convencional tiene muchas barreras, muchos obstáculos, actos de corrupción, tráfico de influencias que inhiben la posibilidad de encontrar el anhelo de justicia. Pero a través de la mediación, los ciudadanos tienen el control, son los protagonistas del proceso. A través de la mediación se ciudadaniza la justicia y el ciudadano está empoderado. Esa es una oportunidad que tenemos los ciudadanos y tenemos que compartirla. Bien, ¿en qué etapa debería ya de buscarse esta mediación, esta conciliación? Es una pregunta muy interesante, Janet. La respondería de esta manera: en cualquier momento, con conflicto o sin conflicto, judicializado o no, los ciudadanos tenemos, de acuerdo al artículo 17 constitucional en su 4º párrafo, el derecho humano de agotar el método alternativo en cualquier momento. Entonces, es importante que las autoridades públicas que administran, imparten y procuran justicia puedan realmente proponerle a los ciudadanos la posibilidad de agotar el método alternativo más conveniente a su conflicto para que puedan resolverlo sin tanta dilación de tiempo y evitando tanto desgaste innecesario. Esto es muy importante y prácticamente en cualquier materia, Janet. Muchas veces nos concentramos en la materia civil, mercantil o familiar, pero también el método alterno se puede implementar en materia penal. Entre víctima y victimario se puede llegar a un acuerdo reparatorio. O, por ejemplo, en materia de salud, se puede llegar a un acuerdo en materia de negligencia o mala práctica médica. Sí. O en el ámbito escolar, con la mediación escolar también se puede no solamente resolver un conflicto, sino educar a las nuevas generaciones para que tengan un nuevo perfil de entendimiento, de convivencia y que realmente abone a la construcción de una justicia social en Jalisco en un contexto de bienestar para todas y todos. Claro, con los vecinos, ¿no? Que luego ahí pues se dan muchos conflictos vecinales y bueno, dices, no me puedo cambiar de casa así a lo mejor hay quienes no tienen esa posibilidad. Entonces tienes que lidiar porque no puedes estar ahí o tienes que mediar porque no puedes estar ahí peleándote con el vecino que lo ves prácticamente todos los días. Efectivamente, muchos delitos que hoy se encuentran en la fiscalía o
que se denuncian en las comisarías de los distintos ayuntamientos tienen que ver con una escalada del conflicto, una mala atención temprana de las autoridades, como por ejemplo la justicia cívica, la justicia itinerante o llevar la justicia alternativa a la comunidad. Por eso estamos trabajando mucho en las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, en el interior del estado, para que la ciudadanía conozca las bondades y podamos prevenir con su participación cualquier conflicto. Pero si este ya existe, resolverlo de una manera pacífica con la participación de las y los ciudadanos. Conflictos tan sencillos del día a día, Janet, como por ejemplo el espacio de estacionamiento, el tema de las que fiestas, son muy comunes, ¿no? El ruido. las mascotas, que no pagó la cuota de mantenimiento, que la basura, o por ejemplo conflictos un poco más, digamos, sensibles que tienen que ver con la comunidad, pero particularmente con la familia. Por ejemplo, el conflicto en donde está una mamá con su hija, donde hay muchos conflictos que tienen que ver incluso con terceras personas, como el vecino de al lado, el vecino de la vuelta, que se involucran y van transformando el conflicto familiar en un conflicto comunitario. Sí. Ese tipo de asuntos. Y donde se meten ahí emociones, sentimientos y demás, y entonces sí se puede volver una situación muy, muy complicada, o hasta pues la custodia, ¿no? La custodia de un hijo. Bueno, en fin, hay muchos ejemplos en donde pudiera llegarse a una mediación, una conciliación. Exactamente, Janet. Entonces la invitación es que todos los ciudadanos que reconozcan que tienen en este momento un conflicto pequeño, mediano o un gran conflicto, se den la oportunidad de resolverlo a través de los métodos alternativos. Hay una red muy amplia en Jalisco que permanentemente se está incrementando de centros privados. Está la oferta pública a través del Instituto de Justicia Alternativa o muchos ayuntamientos que están hoy también en proceso de acreditar o refrendar sus centros de mediación públicos. La idea es de que en Jalisco tengamos al menos 125 municipios debidamente acreditados como centros públicos y muchas opciones que se puedan implementar, por ejemplo, en todo el universo del sistema educativo, en todas las colonias de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara, en el ámbito laboral con la reforma en materia de justicia laboral, viene con mucha visibilidad, con mucha fuerza en el tema de los métodos alternos. Octubre, algo a partir de octubre, digamos, uh-huh, de acuerdo al planteamiento que ha hecho la Comisión Especial de Implementación de la Reforma Laboral, a partir del 3 de octubre tendría que iniciar la operación del Centro de Conciliación Laboral, y esto es muy importante porque tienen que crearse las condiciones. No podemos obtener resultados distintos únicamente por decreto. Tiene que haber todo un proceso de sensibilización, capacitación, con los sindicatos, con las empresas, etcétera. Bien, sí, todo ese sistema que viene muy interesante, platicábamos aquí con el presidente del Poder Judicial y nos decía que todo estaba listo, pero por supuesto que se tiene que seguir trabajando y preparando para pues poder implementar en Jalisco ese sistema. Y también mencionó algo muy interesante. Creo que estamos ávidos en este país de trabajar por la cultura de la paz. Por la cultura de paz que pues sí hay una situación que ya nos requiere, nos demanda que en el país pues estemos pues trabajando en este sentido, ¿no? Efectivamente, Janet. Mira, yo te lo diré de esta manera. Ya observamos que la política pública de militarizar al país, de confrontación, de violencia, no funcionó. Esa está demostrada que no funcionó. Fueron prácticamente 12 años, todo el periodo de Calderón, todo el periodo de Peña Nieto, con esa política pública, y lo que obtuvimos fue más violencia en el país. Hoy estamos en una política distinta, que siendo honestos todavía no obtenemos resultados, pero es una política distinta que tiene que ver con atacar las causas de la violencia, y estas causas pues tienen que ver con la marginalidad, la desigualdad económica de oportunidades que hay en el país, tiene que ver con la garantía del acceso de los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución, como la educación, la vivienda, la salud, el empleo, y en este caso la justicia a través de los métodos alternos, pero sobre todo y primordialmente formando un nuevo perfil de ciudadanía que sea capaz de ponerse de acuerdo, de dialogar, de respetarse en un contexto cada día más plural, heterogéneo que tenemos en el mundo, y que en México no es la excepción, en donde hay muchas percepciones, ideologías que se confrontan, que dividen, y esto es genuino, es legítimo, siempre y cuando sea con respeto y no agotando los esquemas de violencia y confrontación.
Por eso es muy importante promover la cultura de paz. Sí, por supuesto, porque hemos visto también ya pues en las noticias muchos casos en diferentes estados del país en donde los ciudadanos tratan de hacer justicia por su propia mano, ¿no? Y hemos visto linchamientos, incluso que hasta pues digo, equivocados, ninguno es válido, por supuesto, pero sí que se equivocan de persona porque hay algunos rumores de que este es un robachicos o que porque es ladrón y entonces los ciudadanos ante esta falta pues de justicia tratan de buscar sus propios métodos y estamos cayendo en una situación realmente pues muy delicada y muy triste para toda nuestra sociedad. Así es, Janet. La violencia nos lleva a más violencia. Tenemos que fortalecer una ruta que tiene que ver con el capital humano, recuperar y fortalecer principios fundamentales como el diálogo, la solidaridad, la cooperación, el entendimiento mutuo, el respeto entre unos y otros, fortalecer el sentido de comunidad, fortalecer el sentido de ciudadanía. Mientras más fortaleza exista entre una comunidad, entre una familia, en esa misma proporción disminuirán las posibilidades de riesgo o de ser víctimas de un proceso de afectación a su patrimonio o a su estabilidad familiar, a la inseguridad. A mayor falta de cohesión, de diálogo, de entendimiento entre la comunidad, efectivamente hay mayores posibilidades de ser víctimas de la delincuencia, de la inseguridad y de la propia familia, tener situaciones muy complicadas como temas de adicciones de drogas, alcohol, violencia intrafamiliar, mala atmósfera comunitaria, y esto evidentemente no abona a construir un proceso de cultura de paz. Bien, pues mencionaba, doctor, el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, en donde además pues ya formó parte de este instituto y ahorita actualmente en esta Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara. Ahí, ¿cuáles son las funciones que realiza esta academia? Bueno, la Universidad de Guadalajara es la institución pública en Jalisco responsable de garantizar la educación media y superior. Uno de los principios fundamentales de la Universidad de Guadalajara es la investigación, la ciencia, la extensión de la cultura. Y uno de los lineamientos más importantes es la educación y la cultura de paz. A través de esta Academia de Justicia Alternativa se revisan programas académicos, desde talleres, diplomados. A partir de este esfuerzo colaborativo, hoy tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara una maestría en resolución pacífica de controversias que se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Se está trabajando para que a la brevedad se tenga un doctorado en mediación y fortalecer las líneas de investigación en torno a la materia, a la justicia alternativa, a los derechos humanos, a la cultura de paz, para que podamos seguir visibilizando desde la investigación científica las bondades de promover estas estrategias fundamentales de transformación del país. Y es a través también de la permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, como también estamos promoviendo estas directrices y también con acciones estratégicas que tienen que ver con vincular a la Universidad de Guadalajara con los ayuntamientos, con las comunidades, con diferentes sectores productivos, empresariales, para promover desde la Universidad de Guadalajara los métodos alternativos de solución de controversias. Y llevarlo a la comunidad, ¿no? A toda la comunidad estudiantil, justamente pues con esos programas, talleres, para que se vayan metiendo pues a estos temas, vayan entendiendo y vayan pues promoviendo justo esa cultura de paz. Efectivamente, hoy tenemos en la Universidad de Guadalajara una agenda muy importante que tiene que ver con visibilizar la cultura de paz para prevenir escenarios de riesgo que tienen que ver con hostigamiento y acoso. Es importante aclarar, Janet, que el hostigamiento y acoso sexual no son mediables, no son conciliables. Es una atención a un tratado internacional de Belém do Pará. Sin embargo, podemos evitar llegar a ese escenario de riesgo a través de procedimientos que tienen que ver con visibilizar mapas de riesgo de cómo interactuar hombres y mujeres en una comunidad universitaria, previendo muchos escenarios para que podamos fortalecer a la comunidad y que realmente podamos garantizar un espacio para el estudio, para el aprendizaje, para la enseñanza
libre de conflicto y naturalmente de violencia. Sí, por supuesto. ¿Y los alumnos, los estudiantes y maestros pueden acercarse con ustedes entonces? Definitivamente, la Academia de Justicia Alternativa está adscrita al Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Okay. Es una gran red integrada por diferentes centros temáticos y que se encuentran en el interior del estado, por un sistema de educación media superior que tiene presencia prácticamente en todo el estado, con sindicatos de profesores, de administrativos y naturalmente la Federación de Estudiantes Universitarios. Pueden acercarse. Comparto mi teléfono, si me permites, claro. Janet, 333-166-5864. A través de ese medio o a través de las redes sociales nos pueden contactar para organizar talleres, cursos, pláticas, hacer alguna evaluación de algún escenario de conflicto y proponer algunas estrategias específicas para restaurar el orden y la paz con la participación siempre de la propia comunidad. Por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, doctor, ¿cómo va Jalisco en este sentido, aplicando esta justicia alternativa? Si lo podemos poner un poquito ahí en comparación a nivel nacional y también en otras partes del mundo. ¿Cómo vamos? Yo creo que vamos bien en lo general, con muchas áreas de oportunidad. Jalisco tiene la oportunidad de consolidar el modelo de justicia alternativa, garantizando el que a la brevedad se tengan 125 centros de mediación en los ayuntamientos de Jalisco funcionando con personal debidamente capacitado, evaluado y certificado, pero sobre todo con un contexto en donde la comunidad se apropie de la mediación. No tiene ningún sentido tener centros de mediación en todos lados si la comunidad no los conoce, si la comunidad no aprovecha sus ventajas y si tampoco tenemos personal debidamente capacitado y especializado en materias. No es lo mismo el método alterno en materia comunitaria, en un conflicto vecinal o en un conflicto escolar, en un sector educativo o en el ámbito penal. Tiene que haber una especialización muy importante, pero tenemos que apostarle para garantizar realmente el acceso a la justicia en México a través de los métodos alternos. Se tiene que fortalecer el órgano rector en Jalisco, que es el Instituto de Justicia Alternativa, con el personal que ingresa, el que permanece y en el escalafón. Tiene que haber convocatorias públicas abiertas para que realmente lo mejor de la ciudadanía, quienes tengan el mejor perfil, sirvan a las y los jaliscienses. Y tiene que haber un proceso permanente de evaluación con indicadores autónomos e independientes que realmente nos permitan tener certeza en dónde se encuentra Jalisco a nivel nacional, pero también en cada una de las entidades federativas. Este es un tema de Estado, en donde todas las instituciones del Estado mexicano tienen que involucrarse. Y tiene que haber voluntad, ¿no? De todas las partes involucradas, de la gente, porque si no hay, pues bueno, ahí es muy, muy complicado llegar a una mediación, a una conciliación. Sin duda, ese es el esfuerzo más importante, romper la resistencia, la indiferencia, la apatía. Eso lleva tiempo, es transgeneracional, es poco a poco. En el ámbito educativo podemos avanzar, también fortalecer la transformación cultural. Los espacios de comunicación como Búnker Informativo abonan muchísimo para ese propósito fundamental y el trabajo de todos los días, Janet. Por supuesto, pues muy interesante todo lo que nos comparte. Por supuesto que hay que estar conociendo sobre estos métodos, sobre todo esto que nos da la justicia alternativa, estas bondades y bueno, pues saber que existen estas formas para poder vivir en una sana convivencia, para poder también estar todos en sociedad. Entonces creo que, insisto, estamos ávidos de tener mejores condiciones de vida todos y con una convivencia, sana convivencia. Entonces, pues muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Luego lo volvemos a invitar para seguir platicando de más temas, ya más en particular de, seguramente hay muchos temas alrededor de todo esto que se pueden ir trabajando y se pueden ir conociendo poco a poco. Gracias a ti, Janit, por la invitación, por el espacio. Saludar a todos nuestros amigos y amigas que están permanentemente observando y escuchando todo lo que hace Búnker Informativo. Muchísimo gusto de haber estado aquí y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Él es el doctor Emiliano Magallanes, presidente de la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara. Con esto llegamos a la parte final aquí en Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez. Que pasen un excelente día.